Buenos días, mi nombre es Rafael Mendoza Albarrán, soy residente de primer año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy estamos en Cádiz, hace 13 grados y está parcialmente nublado. Hoy estamos aquí para hablar de una actualización práctica de los protocolos de los inhibidores JAK, una puesta al día. En primer lugar, vamos a hablar un poco de farmacología y mecanismo de acción. Los inhibidores JAK son unos fármacos inhibidores de las moléculas Janus quinasas. Son estas moléculas de aquí que actúan como traductores de señales a nivel intracelular. Actúan formando dímeros que se unen a la porción intracitoplasmática del receptor de interleuquinas, de forma que cuando la interleuquina se une a su receptor, estas Janus quinasas lo que hacen es fosforilar a las proteínas de la familia STAT, que una vez fosforiladas pues se integran en el núcleo y actúan como factores de transcripción, regulando la expresión génica. Los inhibidores JAK pues actuarían bloqueando estas moléculas a este nivel, impidiendo la señalización anterograda a través de esta vía. Aquí tenemos una tabla que recoge pues, las numerosas interleuquinas que señalizan o que convergen en la vía de señalización de las JAK quinasas. Como vemos, pues son multitud de interleuquinas diferentes que actúan o convergen en la vía JAK a través de pues, distintas parejas de dímeros. Los inhibidores JAK, como podemos pensar, tienen distinta selectividad para inhibir a estas Janus quinasas y, por tanto, inhibir a distintas vías de señalización. Los primeros inhibidores JAK que salieron en el mercado, tipo tofacitinib, baricitinib, ruxolitinib, etcétera, tenían pues una selectividad menor para inhibir a estas moléculas, ya que prácticamente son capaces de inhibir a la gran mayoría de ellas. Sin embargo, en los últimos años cada vez la tendencia ha sido a desarrollar moléculas cada vez más selectivas, de forma que inhiban las vías de señalización que nos interesan porque participan en una patología en concreta que deseemos tratar. Y así, pues, inhibidores selectivos, más selectivos que han aparecido en los últimos años, pues están upadacitinib o incluso ya inhibidores súper selectivos, por ejemplo, de los JAK3 tipo ritlecitinib. De esta manera, pues evitamos efectos secundarios que no son deseables y inhibimos de forma más selectiva pues, la vía de señalización que participa en la patogenia de la enfermedad que deseamos tratar. En cuanto a sus indicaciones, son múltiples, tanto dentro de ficha técnica como fuera de ella. Y, pues, por ejemplo, los inhibidores JAK están aprobados pues, para numerosas patologías, sobre todo del ámbito de la reumatología, tipo artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil. También en el campo de la hematología, por ejemplo, se usa el ruxolitinib clásicamente para la policitemia vera, la mielofibrosis. También en el ámbito de la gastroenterología, por ejemplo, para el tratamiento de la colitis ulcerosa. Y en dermatología, dentro de fichas técnicas, se usan sobre todo para tratar la dermatitis atópica moderada grave en pacientes adultos que pues ya necesitan tratamiento sistémico. No obstante, no son su único uso en dermatología, ya que la mayoría de veces en nuestra especialidad se usa fuera de ficha técnica para el tratamiento de numerosas patologías tipo psoriasis, alopecia areata, vitíligo, hidradenitis supurativa, líquen plano, etc. Aquí tenemos unas tablas que recogen pues, las principales indicaciones y aplicaciones en dermatología, tanto dentro de ficha técnica como fuera de ella. En cuanto a sus contraindicaciones, fundamentalmente, que haya una hipersensibilidad al principio activo o a los excipientes, que haya una infección activa, dado que son fármacos inmunosupresores, no estarían indicados en la insuficiencia hepática grave, ni tampoco en el embarazo ni en la lactancia. Recientemente han ido saliendo una serie de alertas sanitarias con notas de seguridad por parte de la Agencia Europea del Medicamento,
que hablan pues un poco de la seguridad de estos fármacos. Salió una alerta el 17 de mayo de 2019 y ahora más reciente, el 5 de julio del 2021. Estas dos alertas están basadas en los resultados preliminares del estudio Oral Surveillance A39-211-33, que era un estudio de no inferioridad controlado con un grupo de comparación que estaban siendo tratados con necrosis tumoral alfa en pacientes con artritis reumatoides mayores de 50 años. En los resultados preliminares, pues primero salió que efectivamente el tofacitinib se asociaba a un aumento del riesgo de tromboembolia venosa y además también se asoció a un aumento de los eventos adversos cardiovasculares mayores tipo infarto agudo de miocardio y se asoció también a un mayor riesgo de desarrollo de neoplasias malignas, sobre todo cáncer de pulmón, aunque también se asoció a otras neoplasias tipo cáncer de mama, páncreas, próstata, etc. Con ello, pues, la Agencia Española del Medicamento, en consenso con la europea, decidió que en pacientes mayores de 65 años que fueran fumadores o exfumadores y aquellos con algún factor de riesgo cardiovascular extra o para el desarrollo de neoplasia o bien también factores de riesgo para el desarrollo de tromboembolia venosa, sí, no deberían recibir tratamiento con tofacitinib a menos que no haya otra alternativa terapéutica. Además, se estudió el perfil de estos pacientes para identificar cuáles eran los factores de riesgo que se asociaban a un mayor desarrollo de estos eventos. Y se vio que para infarto de miocardio actuaban como factores de riesgo pues la edad mayor de 65 años, ser hombre, ser fumador bien activo o en el pasado, tener diabetes o antecedentes de enfermedad coronaria. Y para el desarrollo de neoplasias, pues la edad mayor o igual a 65 años y ser fumador actual o pasado. Como factores de tromboembolia venosa, pues teníamos mayores de 50 años o otros factores de riesgo para el desarrollo de trombosis, como pueden ser la obesidad, el encamamiento prolongado, someterse a una cirugía mayor, tener alguna coagulopatía, estar en tratamientos con anticoncepción hormonal, tener una neoplasia activa, etc. Pareció en el estudio que estos efectos tromboembólicos eran dosis dependientes y además un dato curioso era que los pacientes, hasta el 70% de los pacientes que desarrollaron tromboembolia venosa tenían un dímero D 2 veces por encima del límite superior de la normalidad a los 12 meses de tratamiento. Además, pues otras advertencias y precauciones de uso. Sabemos que en mayores de 65 años hay mayor riesgo de infarto, neoplasias e infecciones graves. Son fármacos inmunosupresores y por tanto pueden provocar infecciones graves, tanto bacterianas como micóticas, infecciones oportunistas y reactivaciones virales y de la tuberculosis. Por tanto, deberemos considerar su uso en pacientes que estén sufriendo de infecciones recurrentes o ya tengan una inmunosupresión previa. También se ha asociado a un aumento del riesgo de enfermedad pulmonar intersticial y sobre todo en pacientes asiáticos que ya de por sí tienen un riesgo aumentado de desarrollar estas enfermedades. Por tanto, deberemos tener precaución en su uso en estos pacientes. Y también se ha asociado a aumento de las perforaciones gastrointestinales, sobre todo cuando los pacientes tienen antecedentes personales bien de diverticulitis o están en tratamientos concomitantes con AINES o corticoides. Además, los inhibidores de JAK, a través de la inhibición de la vía JAK2, sabemos que pueden interferir en la hematopoiesis y, por tanto, podrán reducir el recuento absoluto de neutrófilos, el recuento absoluto de linfocitos y la hemoglobina. De hecho, son criterios para suspender el fármaco, un recuento absoluto de neutrófilos menor de 1000 por milímetro cúbico, de linfocitos menor de 750 por milímetro cúbico y de hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro. Además, tampoco estarían indicados en la insuficiencia renal grave, sobre todo por filtrados glomerulares menores de 30, y tampoco, como hemos comentado antes, estarían indicados en la insuficiencia hepática grave, es decir, en un Child-Pugh de C. Además, estos fármacos de por sí
pueden aumentar las transaminasas hepáticas y deberemos analizar la función hepática de manera regular para detectar hepatotoxicidad y detener el uso del fármaco en caso de ello. Además, también pueden alterar el perfil lipídico, aumentando los triglicéridos, el colesterol y la fracción LDL. Este efecto es máximo tras 6 semanas de tratamiento, más o menos, y las guías nos indican que sería recomendable medir el perfil lipídico tras 8-12 semanas de tratamiento y tratar pues, esta alteración del perfil lipídico con estatinas u otros fármacos según guías de hiperlipemia. Por último, cabe decir que, dado que son fármacos inmunosupresores, una vez iniciados no estarían indicadas las vacunas de virus vivo atenuado. Por ello, deberemos de actualizar el calendario vacunal del paciente unas 2 o 3 semanas antes del inicio del fármaco. Entonces, he desarrollado pues, un pequeño protocolo terapéutico que realizar pues, en la consulta con el paciente justo antes de iniciar el fármaco si es que nos estamos planteando tratarlo con este tipo de fármaco. En primer lugar, deberemos recoger una historia clínica exhaustiva que haga una serie de preguntas relacionadas con las notas de seguridad de la Agencia Española del Medicamento. ¿Tiene el paciente mayor de 65 años? ¿Tiene otros factores de riesgo cardiovascular asociados? ¿Es hipertenso, diabético, dislipémico? ¿Es fumador? ¿Ha sido fumador? ¿Tiene antecedentes de enfermedad coronaria? ¿Tiene otros factores de riesgo para el desarrollo de neoplasias o ha tenido alguna neoplasia en el pasado o en el presente? ¿Tiene otros factores de riesgo para el desarrollo de tromboembolia venosa? O también pues, indagar sobre los tratamientos que está recibiendo concomitantemente. Si alguna de las respuestas a estas preguntas es afirmativa, deberemos de preguntarnos, ¿existe alguna alternativa terapéutica? Y en el caso de que exista, optar por la alternativa terapéutica, porque se entiende que el riesgo sería mayor a los beneficios. Si aún así no hay alternativas terapéuticas, pues deberemos seguir valorando el beneficio y riesgo y solo utilizarlo si el beneficio supera los riesgos. Además, en este último caso, si decidimos aún así utilizar el fármaco, deberemos informar bien al paciente y obtener su consentimiento expreso. En cuanto a las pruebas complementarias que deberemos realizar, pues antes del inicio del fármaco deberemos hacer una analítica completa que incluya hemograma con recuento de neutrófilos, linfocitos, hemoglobina y plaquetas, una bioquímica completa con función renal, función hepática y perfil lipídico, serologías con virus hepatotropo, sífilis, VIH, etcétera, y pruebas de infección tuberculosa por ese riesgo de reactivación de la enfermedad, ya sea a través de la prueba de la tuberculina o del interferón gamma. Y en el caso de existir una infección latente, tratarla y, por supuesto, ya si existe enfermedad activa, pues tratarla también. Posteriormente, pues bueno, existen multitud de reacciones adversas. Las reacciones adversas dependen un poco del fármaco inhibidor JAK utilizado. Como son tantos, he traído pues un poco las más comunes que se extienden pues a la práctica totalidad de ellos. Hay reacciones pues del tipo infecciones, anemia por esa alteración de la hematopoiesis, cefalea, artralgia, pirexia, también pueden inducir hipertensión arterial, tos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, dispepsia y reacciones en el lugar de la infusión. No obstante, pues para ser más específico en función del fármaco utilizado, si queremos consultar las reacciones adversas, tenemos siempre disponible la ficha técnica en la Agencia Española del Medicamento. Por último, antes de terminar la sesión, he querido realizar pues, un mini protocolo para tener a mano en la consulta de dermatología, donde recojo pues, las indicaciones terapéuticas fundamentales de estos fármacos, sus contraindicaciones, comento un poco la alerta sanitaria para tenerla a mano y pues doy una serie de precauciones de empleo basados tanto en guías clínicas como en la evidencia recabada hasta ahora. La anamnesis un poco dirigida hacia esas notas de seguridad, el seguimiento del paciente, qué pruebas complementarias hay que realizar y con qué periodicidad,
y los motivos de suspensión del fármaco. Y para finalizar, pues quería acabar con estas frases de un médico catalán, de José Letamendi Manjarrés, que decía que el que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Y muchas gracias por la atención.